Y ahora queremos detenernos en la labor de la Asociación Tagoral de Narradores Orales, formada hace 5 años, que ofrece un lugar de encuentro e intercambio de creatividad. El talento es tal que muchos se han especializado en edades concretas y aunque es todo un disfrute, para el que escucha la labor de narrador, pues se requiere, Raquel Tosté, de mucho esfuerzo y dedicación. Cuéntanos. Pues sí, Estíbaliz, buenos días, porque vivir del cuento no es nada fácil, requiere de una continua revisión y búsqueda de textos y luego adaptarlos a las diferentes edades, porque no es lo mismo el público infantil que el público adolescente o que el público adulto. Es verdad que la narración en Canarias goza de muy buena salud, fe de ello da la Asociación Tagoral, que se crea hace unos 5 años para aunar esfuerzos, aunque ahora la pregunta que se hacen los expertos es si se puede ser amante de las letras antes incluso de nacer, y también podemos dar fe de ello en Tenerife, porque se está llevando a cabo un proyecto piloto, además único en España, se realiza en Santa Cruz de Tenerife, y es aunar 2 disciplinas que parecen totalmente distintas. Por un lado, los papás, las mamás embarazadas asisten a sus ejercicios prenatales, pero Monverasa, una experta narradora, les va haciendo cuentacuentos mientras realizan los ejercicios. De esta forma se puede acercar a las familias a la literatura antes incluso de que nazca el bebé. Si les parece, yo creo que lo mejor es que disfruten y que vean este reportaje. Un cuento es un pajarito que se te mete dentro y te ayuda a volar. El cuento es sin lugar a dudas la primera puerta hacia la literatura. La escucha activa propicia la curiosidad y el desarrollo del pensamiento crítico. Los narradores dirigen un viaje que puede comenzar incluso antes de nacer. Nos mantenemos debajo del pecho para que mamá se relaje, dejamos que mamá vuelva a contraer y volvemos a bajar nosotros con nuestras manos, ¿vale? Tenemos que estar compenetrados. Barriguitas es un proyecto de estimulación prenatal que lo que hacemos es dar técnicas a las mamás y a los papás para que puedan estimular a su bebé desde antes de nacer. El acercamiento de los libros a esa familia que normalmente no son socios ni socias de la biblioteca, que puedan entender que el cuento cabe en cualquier momento, en cualquier vínculo de la vida. Pero el papá seguía, pero ay, ¿qué más animales le digo? ¿Qué más animales le digo? Y dijo, pues elefantes, estos son elefantes, bebé. Y con los puños de sus manos paseó por encima del útero, contraemos, mami. Y arriba esos elefantes, boom, boom, boom. Un poco pues me he especializado en la perspectiva de género porque soy feminista y porque no entiendo el mundo sin mirarlo desde esa óptica. Todos los cuentos que busco, intento que a la niña no se le maltrate, que la niña pueda ser capaz de hacer muchas cosas. Sin embargo, mi cuento fetiche es Caperucita Roja. Porque entiendo que es de otra época, entiendo que es de otro momento y entiendo que es buena literatura también. Pero ya Caperucita es una superheroína y me gusta la perspectiva de género. Entonces lo que he hecho ha sido invitar a los papás a venir a ver cómo trabajamos con las mamás. Porque las barrigas también son de los papás y los papás tienen que formar parte también del embarazo. Van a empezar a subir unos animalitos por la barriga. Mientras sube, hacemos la contracción que les expliqué antes. El animal para en el pecho, relajamos, los papás van a esperar, volvemos a contraer y el animal vuelve a bajar. Te emocionas mucho, mucho. Vamos, yo soy muy emocionable, pero te emocionas mucho, sí. Para nosotros los hombres es más difícil coger conciencia del futuro bebé. Incluso, yo siempre lo digo así, al principio hay días que me despierto y no me acuerdo que estamos embarazados hasta que la veo y veo la barriga. Y aquí es un momento de conectar mucho con ellos y ser muy consciente. Da muchos recursos, a nosotros nos dio muchas ideas, porque a la vez de estar haciendo esos ejercicios que nos hacemos a nivel motórico y sensorial, nos ayuda para tener recursos literarios, aprendemos canciones, poesías, rimas, entonces son unos rituales que podemos hacer luego en casa. Es una cosa muy holística, me parece que narrar cuentos beneficia en muchos aspectos, ¿no? A la hora ya de sencillamente escuchar una historia y concentrarnos en un momento a través de una conexión afectiva y de escucha en ese espacio de ficción que se genera. Llevo contando con música desde el principio porque yo toco el piano desde que era niña. Para mí la música es totalmente inherente al cuento, y las canciones y los poemas, que también son un tipo de música. El ukelele, que estoy aprendiendo muy lentamente, y el timple, que ahora me he metido, pero en realidad pues todo lo que tenga teclado, que se parezca al piano, la melódica, el acordeón pequeño,
piano, las campanas, el tantrum, instrumentos de percusión, pues todo lo que pueda meter va a ser brutal, buenísimo para desarrollar su atención, porque focalizan una barbaridad en cuanto escuchan la música. Es que somos eminentemente ritmo, somos eminentemente melodía, entonces en cuanto conectas con ellos desde ese punto, notas que están contigo, ¿no? Contar el cuento de la judía solo dura un día. Lo más importante para un narrador es que sepa escuchar, que escuche, ya no que sepa contar, que también, sino que sepa escuchar, y hay muchas cosas que escuchar. Como mantener 18 calderos al fuego, tienes que estar pendiente de tu cuento y de que no se vaya tu cuento, a la vez de saber si está llegando o no, porque si no está llegando tienes que hacer algo para que llegue. Sobre la marcha, algo tiene que cambiar, porque si no se está yendo, ¿no? Todo un logro conseguir la permanente atención de los más pequeños, y si esta es una tarea complicada en edades tempranas, en la adolescencia es todo un reto. ¿Qué les interesa? ¿Qué les gusta? ¿Qué les ofrecemos? Es que hemos propuesto esto pero no han venido y luego hicimos esta otra cosa y se llenó. No sabemos qué les interesa, qué les gusta. Entonces, en el centro educativo muchas veces sucede que no se les programa sesiones de cuentos, más bien a lo mejor entrevistas con escritoras o con escritores para hablar de algún libro, o teatro, o algún otro tipo de actividad artística, cultural, y el cuento queda en su imaginario para niñas, para niños. Y claro, la forma de acceder a ellos es ir al centro, es público prisionero la mayoría de las veces, están allí y tienen que comerse la sesión de cuentos y a veces vienen como, bueno, ¿qué me vas a contar? Se rinden a los cuentos. Y les digo que yo no les voy a contar cuentos para niños o para niñas, que voy a contarles cuentos, los mismos cuentos que cuento a las personas adultas. Y es verdad, solo modulo un poco la forma en que se los voy a contar, con un chiste, con algún tipo de complicidad que a veces no voy a tener con el adulto, pero con ellos sí. Quieras que no, la gente recuerda lo que fue la adolescencia, aunque no todo el mundo la recuerde con cariño, pero sabemos que ese es el proceso y que no son tontas, no son personas tontas, al contrario, son muy inteligentes. Lo que tienen es un punto también de rebeldía y de querer encontrarse en el mundo. Entonces, bueno, selecciono sobre todo muchos mitos, mitos de creación, mitos del origen de. Es por eso que la luna tiene el rostro manchado. Es por eso que las liebres tienen el labio partido. Cuentos luego con humor, la complicidad. A veces también cuentos donde hay una sexualidad, pero la sexualidad las pongo de una manera distinta a la del adulto. A veces con poesía, a veces con un guiño, pero contado de otra manera, más tierna, más metafórica. La Asociación Tagoral nace hace 5 años con la intención de unir el talento de los narradores canarios en un mismo espacio de interacción y seguir especializándose en cada campo. Antonio Molinero, su presidente, asegura que el público adulto requiere de una entrega especial por parte del orador. El repertorio varía, evidentemente, ¿no? Y el nivel de atención ante el público infantil, público adolescente o público adulto, pues también es bastante diferente. Yo, por ejemplo, en espacios como este, pues son muy buenos porque te permiten trabajar un tipo de historia, a lo mejor desde otra intimidad y otra conexión diferente con el público. Ahora mismo el público adulto busca que le sorprenda, lo que quiere es viajar simplemente a través de lo que va pasando en las imágenes que tú les llevas, ¿no? En otros años se programaba mucho en locales y en bares. Eso cambió cuando empezaron a emerger en los monólogos de humor. Y a veces se confundía una cosa con otra, entonces el público ya no era el mismo y a veces se creaban confusiones que acabaron porque nosotros, los que hacíamos narración oral, pues ya nos desplazamos de ahí. Y ha costado volver otra vez a hacer una programación estable de cuentos para adultos. La labor del narrador es continuo estudio y revisión, de entrega física y energética, pero sin embargo su pasión no decae. Su objetivo de hacerte viajar y soñar se mantiene, tengas la edad que tengas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, no se ha acabado del todo porque de la narración oral seguimos hablando en esta mesa de Buenos Días Canarias. Precisamente los veíamos en ese reportaje de nuestra compañera Raquel Tosté y están aquí con nosotros. Antonio Conejo, que es presidente de esa asociación, Tagoral. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ustedes. Y Mon Peraza, que es narradora y también tesorera de esta asociación. Mon, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar por Mon porque prácticamente nos llama muchísimo la atención cómo impartía esas clases, esos cuentos a padres y madres que se encontraban en ese proceso de gestación esperando a su futuro hijo dentro de ese proyecto de estimulación prenatal, ¿no? Sorprende, ¿qué van buscando los padres y madres que
que asisten a estos cursos? Ah, Barriguitas, no sé lo que van buscando, la verdad, porque a veces, pues bueno, las expectativas, no sé si ellos las cumplen. Yo doy todo lo que puedo para un poco mostrarles cómo podemos estimular a nuestro bebé a través del cuento, de las retahílas, de la poesía y acercarles a este nuevo mundo, porque la mayoría de las personas que van pues no tienen ningún contacto con la biblioteca, así que es su primer encuentro con ella y con talleres de este tipo. ¿Y antes de nacer ya se puede tener ese primer contacto con la lectura? Sí, por supuesto, por supuesto. Hay estudios que avalan este tipo de talleres, de que los bebés a partir de los 6, 7 meses ya pueden escuchar perfectamente, sobre todo los ritmos, la poesía, y por eso trabajamos tanto las retahílas y los trabalenguas para ir estimulando a nuestro bebé y además enganchar a los padres y a las madres, porque al final si los padres y las madres leen, los niños también leerán, exactamente. ¿no? Bueno, en cualquier caso, estábamos escuchando a nuestra compañera Raquel Tostre diciendo que la narración oral ahora en Canarias se encuentra en un buen estado de salud. ¿Qué está pasando ahora, Antonio? Pues yo creo que está pasando que las personas que narramos nos hemos unido y nos conocemos cada vez más y estamos trabajando por la narración en común, y también que hay un público que demanda este tipo de actividades, tanto además de todas las edades, ¿no? Y también es verdad que en Canarias se está contando y hay festivales de narración oral desde hace más de 20 años. Y ahora, bueno, pues parece que hay un momento que estamos ahí donde todo eso, pues bueno, está eclosionando de alguna manera o tiene mayor visibilidad tal vez, ¿no? Y que los cuentos siempre los vinculamos a los niños, pero nada que ver, Antonio, ¿no? Bueno, los cuentos son para todo el mundo, ¿no? Todos estamos buscando que nos cuenten historias, sea en el formato que sea. Y también es una cuestión de alguna manera relativamente moderna, lo de vincular el cuento con el niño, ¿no? En otras culturas, por ejemplo, una compañera nos decía que en muchos lugares de África no hay distinción, se cuentan siempre cuentos, siempre se han contado y se cuentan para todas las personas, tengan la edad que tengan, ¿no? Aquí sí se ha vinculado a la infancia, pero es un término relativamente moderno, a lo mejor a partir del siglo XX o así, cuando la infancia ya tiene otra consideración, pero historias se han contado siempre y se seguirán contando. Ahora que está tan de moda la educación emocional, ¿cuánto ayuda la lectura, los cuentos a esa educación emocional, Mon? Sí, bueno, la educación emocional yo creo que está en cualquier cuento, porque sí es verdad que la gente que nos dedicamos a esto, la narración oral, sí defendemos mucho el hecho de que no se busque el cuento para trabajar una emoción concreta, sino que busquemos en los cuentos de la propia tradición oral esas emociones que queremos trabajar, porque las hay. Lo que pasa es que es mucho más fácil ir a un lugar determinado, a una biblioteca o a una librería y buscar un libro para trabajar una emoción determinada, pero las emociones están en todos lados, en cualquier tipo de cuento, sobre todo en buenos cuentos, en buenos relatos, y simplemente es estar un poco pendiente y buscar lo que queremos. Y sobre todo establecer ese vínculo entre familia e hijos a la hora de contar cuentos, ¿no? Porque cuánto de feliz se sentirá un niño o una niña cuando notas esa cercanía con el papá o la mamá cuando le leen un cuento. No sé si eso se ha ido perdiendo con el paso de los años o ahora se está ganando, Mon. No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que se ha recuperado mucho eso. Bueno, a mí personalmente nunca me contaron cuentos. Yo crecí en una familia en la que no se contaban cuentos. Sí que mi padre era un buen lector, un gran lector, y mi abuelo también, pero nunca me contaron cuentos de pequeña y yo crecí siendo una gran lectora. Creo que ese momento del cuento, no sé lo que opinará mi compañero, pero creo que esa hora del cuento en las familias está en auge, por lo menos en el mundo en el que yo transito, en bibliotecas y la gente con la que yo me rodeo, sí que trabaja mucho el cuento y buscan ese momento en casa, sobre todo antes de dormir, para leer ese cuentito que nos da un poco de esperanza y de ganas de dormir. ¿Y se palpa eso, ese interés por el cuento a la hora de dormir ahora con los pequeños? Bueno, no tengo ninguna experiencia personal con eso, pero sí estoy de acuerdo en lo que dice Mon, que en mi caso también nunca me contaron cuentos, pero sí el cuento, el libro, la literatura y la cultura en general estaba en mi casa, con lo cual pues lo vives de esa manera y lo ves como algo natural. Y respecto al trabajo, sí, tú ves que el público que va
las familias tienen interés en los cuentos y te piden bibliografía y muchas veces los niños y las niñas ya conocen el cuento que vas a contar. Lo que pasa es que al contarlo también ven que hay una diferencia, porque nosotros realmente hacemos una adaptación de lo que está escrito en papel, porque la oralidad requiere otro tipo de trabajo, ¿no? Y es muy guay, muy gratificante ver esos contrastes también y ver cómo una historia transformada por uno, pues hace que la gente quiera seguir leyendo y quiera seguir buscando nuevas historias. Bueno, y se ha superado también esos cuentos clásicos de toda la vida, porque sabemos que ahora también se han ido adaptando los cuentos a la perspectiva de género, Mon. ¿Siguen recurriendo a los cuentos de toda la vida? ¿O también, como dice Antonio, han tenido que adaptarlo a las nuevas circunstancias? Bueno, yo soy muy respetuosa con el cuento de toda la vida, como se suele decir, con el cuento tradicional, muy respetuosa. Yo creo que esos cuentos forman parte de nuestro repertorio y que yo creo que las personas, las profesionales que estamos en este vínculo, preferimos no trasladar esos cuentos, no adaptarlos, porque creo que hay que entender que los cuentos como Caperucita o como La Bella Durmiente, ese tipo de cuentos, están dentro de un contexto, de una época determinada, que no fueron escritos para niños y que, bueno, a mí cuando me preguntan, ¿es que Caperucita Roja? Digo, Caperucita Roja era una niña muy empoderada, una niña muy valiente, una niña que cruza el bosque sola para ir a salvar a su abuela, o sea que queremos niñas valientes, ahí tenemos a Caperucita Roja, era una niña súper valiente, o sea que todo depende del punto de vista en el que se mire y lo que quieras analizar del cuento. Bueno, y Cuentos también está ayudando a que muchos municipios, Antonio, se estén sumando a actividades que tienen mucho que ver con ese contacto directo entre los narradores orales y el público, ¿no? Sí, bueno, ya es que en Canarias el primer festival de narración oral de España fue en Agüimes, en Gran Canaria, y luego hay festivales ya consolidados en Tenerife, en Los Silos, el Festival de Verano de Puento en el Sausal, y se suman otros municipios por toda Canarias que ven que efectivamente, como casi todas las actividades culturales, que cuando tú la promocionas, la promueves bien y va generando respuesta del público, no solo desde un punto de vista cultural, digamos, sino también que mueve la ciudad y mueve la economía. O sea, el cuento tiene mucho por donde, muchos beneficios en general, además de los beneficios personales, beneficios sociales y de todo tipo. Bueno, ¿y cómo lo hacen ustedes para atraer y retener la atención del público, ¿no? ¿No? Porque, bueno, a veces se necesitan unas dosis, no sé, hasta como de interpretación, de paciencia, de estar observando al público y saber qué le está gustando y qué no le está gustando. ¿Cómo lo hacen? Yo creo que empezamos por el respeto, o sea, al público hay que respetarlo al máximo porque no podemos enfrentarnos a él creyéndonos que nadie cuenta el cuento como lo está contando uno mismo. Simplemente desde el respeto y la mirada, la escucha, porque el cuento, lo decía el otro día Laura Escuela en un artículo que publicó hace unos días, que hay que escuchar al público también. Nosotros pedimos que el público nos escuche, pero realmente como profesionales debemos de esperar o debemos tomar esas palabras, esas miradas, esos símbolos que el público nos está lanzando, porque ahí es donde está ese código entre el público y el narrador o la narradora, que es la que nos dice si está gustando o no. Yo creo que es la mera escucha y el respeto hacia el público. Ya que nombrabas a Laura Escuela, también cómo la música se ha ido incorporando también a este mundo, a la narración oral, Antonio, como una forma también de captar la atención de la gente, ¿no? Bueno, sí, también porque muchas veces forma parte de las mismas historias, ¿no? La música, como bien decía ella también, y la poesía, las retahílas, forman parte a la hora de contar. Luego también hay compañeros y compañeras que utilizan objetos, que utilizan el propio libro para acompañar la historia, porque cuentas con la palabra y con todo lo que tengas alrededor. Claro. Y la música, evidentemente, es un complemento más, es un ¿no? complemento más y es parte también de la historia, ¿no? Bueno, pues ha sido bonito acercarnos en esta mañana a la gran labor que hacen desde la Asociación Tagoral, y además lo hemos visto a través de ese reportaje que nos ha hecho nuestra compañera Raquel Toste. Antonio Conejo, Mon Peraza, gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Gracias a ustedes, muchas gracias.